Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Así se desarrolló parte del debate del Foro 2, redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013. Para poder competir, crecer y continuar generando los empleos que tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes, a costos competitivos y que provengan de fuentes limpias. En Concamín creemos que las reformas que se hicieron a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, que abrieron el sector a la generación privada, y la reforma eléctrica de 2013, que abrió la industria eléctrica a la competencia, estuvieron orientadas a este propósito, que el consumidor mexicano tuviera acceso a la electricidad suficiente, limpia y a precios bajos. Hoy se propone una iniciativa de reforma constitucional de la industria eléctrica que, entre otras cosas, pretende modificar al artículo 27 de la Constitución con un párrafo que dice: corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esta modificación es innecesaria, pues el control del sector eléctrico ya está en manos del gobierno, además de que crea de facto un monopolio en la industria eléctrica, y todos los mexicanos somos conscientes de los resultados de tener monopolios en el país. La que sigue, por favor. A finales de los 80 y principios de los 90, el monopolio eléctrico en México se enfrentaba a dos grandes problemas: el desarrollo y construcción de centrales eléctricas por CFE, que era lento y caro en comparación con otros países. México estaba saliendo de una severa crisis financiera, se renegociaba su deuda y el gobierno no tenía los recursos para asegurar la expansión de capacidad de generación que requería el país. La que sigue, por favor. Debido a las restricciones en la inversión pública, se requirió complementarla con inversión de particulares nacionales y extranjeros. El abrir el sector eléctrico a la competencia trajo beneficios a la industria y, por consecuencia, a todos los mexicanos, mediante el autoabasto y los productos independientes de energía. Hay muchos datos concretos, pero hoy les doy solo uno. A la industria automotriz, CFE le vendía el año pasado la electricidad a 1.22 pesos por kilowatt hora. En tanto, los privados le vendían a 42 centavos. La que sigue, por favor. El autoabasto siempre fue legal y no hay nuevos permisos desde el 2013. La Suprema Corte de la Nación se ha pronunciado en varias ocasiones. Se cumplió con el Estado de Derecho, pues los permisos previamente otorgados se respetaron para evitar que la nueva ley fuera retroactiva. El 12% total de la generación eléctrica del país corresponde a los autoabastos y con tendencias a bajar en la generación total, ya que los contratos de interconexión se van venciendo. La que sigue, por favor. Deben respetarse los permisos de generación y contratos de interconexión, además de facilitar la migración voluntaria de las centrales térmicas, que representan más del 70% de la capacidad de generación de autoabasto, y estas pasarían a competir de la misma manera que las generadores de CFE y los participantes del mercado. Los mercados de energía eléctrica aparecieron originalmente con dos intenciones que fueron internacionalmente muy discutidas: la creencia de que era posible implantar competencia en la generación de electricidad y la creencia de que cualquier cliente de un sistema eléctrico podría elegir de quien quisiera adquirir su suministro de energía eléctrica. Pensamos que ha sido un error haber diseñado el sistema eléctrico nacional y su mercado como funciona actualmente como una suma de negocios privados. El sistema funciona en un embrollo creado por la superposición de dos modelos de industria eléctrica:
el primero surgido con la apertura de 1992 y el segundo con la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica del 2013. Ambos modelos que subsisten comparten el propósito de construir una industria eléctrica privada a través de 9 modelos de negocio diferentes: la producción independiente, las sociedades de autoabastecimiento, la venta de excedentes de generación, la exportación de electricidad, las unidades de propiedad conjunta, el autoabastecimiento legítimo, que sin duda es diferente a lo que se ha denominado como sociedades de autoabastecimiento. De la reforma del 2013 aparecieron nuevas figuras o nuevos modelos de negocio, como los contratos de cobertura eléctrica, los certificados de energía limpia y el actual mercado eléctrico mayorista. La importancia de esos 9 modelos de negocio es desigual, pero el conjunto explica por qué el sector privado ha llegado a generar el 60.6% de la electricidad en el país y el Estado 39.4%, con una tendencia descendente. El avance de las compañías eléctricas privadas se da a costa de las finanzas públicas. La explicación de este fenómeno es lo siguiente: el proceso eléctrico, como todos ustedes saben, comprende de 2 circuitos independientes: el de la energía eléctrica, que es un fenómeno físico y que puede tener fenómenos en intervalos de tiempo de microsegundos hasta años, y el de los ingresos monetarios. El primero consiste en generar la corriente eléctrica, inyectarla en la red de transmisión y hacerla llegar a los usuarios. El segundo radica en recolectar el pago de las facturas de energía y repartirlo entre todos aquellos que participaron en el proceso. El primer circuito funciona relativamente bien, pero el segundo funciona de manera desigual. Premia a los permisionarios privados, pero castiga a la Comisión Federal de Electricidad. Los ingresos que recibe la comisión no son suficientes para cubrir sus costos operativos, pagar el servicio de la deuda, financiar la expansión del sistema de transmisión y distribución, garantizar el suministro y mantener bajas las tarifas residenciales. De seguir operando bajo las reglas actuales, será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de un inevitable y sustancial aumento de tarifas. En el caso de México, los PIEs fueron como los primeros previos a la reforma que vimos en esto, pero yo en particular quiero hablar de las subastas de largo plazo, porque fueron un parteaguas a partir de la reforma, y es lo que me gustaría explicar. ¿Por qué tienen tanto valor como una forma de captar nueva generación? Siguiente, por favor. Lo primero que se hace es que el comprador, los suministradores dicen cuánto quieren comprar y a qué precio, cuál es su presupuesto para comprar potencia, energía limpia y certificados de energía limpia a 15 años. Con esto, el SENACE recibe ofertas de los generadores, las evalúa, elige las que cumplen con todos los criterios y ya con esto pueden pasar a presentar su oferta económica. Ahí viene lo bueno, y yo como matemático, que fue algo que aprecié bastante, pues que viene un modelo matemático de optimización que evalúa todas las ofertas, las compara con los precios, y es la que asigna los contratos, es la que asigna los ganadores. Esta evalúa cientos de variables, evalúa todas las ofertas, pero también evalúa las restricciones de la red eléctrica, y lo que busca es maximizar el ahorro en el presupuesto de los compradores. Por esto el esquema fue tan competitivo y tuvimos los resultados que tuvimos. Al final lo que obtenemos es también una parte de transparencia que no hay que dejar o olvidar, que es una institución pública, en este caso fue el Politécnico Nacional, dirigida por el doctor Mota, que está aquí presente, valida los resultados de la subasta. Ellos tienen el mismo modelo, SENACE le entrega las bases de datos y se verifica que efectivamente den los mismos resultados. En un país como México, que tenemos un historial de corrupción, un modelo de este tipo me parece que vale mucho la pena mantener. Siguiente. Al final lo que tenemos son precios fijos a 15 años, como decía, por potencia, energía limpia y certificados de energía limpia. Y esto lo que nos da es una estabilidad en el precio para el suministrador. O sea, él ya sabe que tiene tanta energía comprada a cierto precio
por 15 años de forma estable, y por otro lado los generadores tienen certidumbre sobre la venta de los productos, lo cual es lo que incentiva que haya nueva generación. Para ver un poquito los resultados, perdón, antes de pasar, algo que también considero importante, la cuarta subasta, la que se canceló, el 40% de las compras ya iban a ser por suministradores calificados. O sea, aquí ya la compra no recae todo sobre el Estado, sino la generación nueva también iba a ser comprada por privados, no compartiendo ese riesgo. Y bueno, aquí vamos a ver una gráfica donde tenemos el precio promedio del mercado de corto plazo. El riesgo que tenemos es pagar por encima y la ganancia es cuando pagamos por debajo. Lo primero que vemos es el precio que tienen las subastas de largo plazo en energía. Podemos ver que en la mayoría del tiempo está por debajo del precio del promedio de mercado. Aquí tenemos ya cuánto cuesta con potencia y certificados de energía limpia. Vemos que en algunos meses llega a estar por arriba, pero quisiera recalcar ese pico grande. Fue en febrero la parte del gas natural. A veces podemos pagar por encima del precio de mercado, pero la gran ventaja es que estamos también como pagando un seguro para cuando vengan precios altos de gas natural, no tengamos que pagar esos precios. Es como un seguro. ¿Cómo se comparan con otros contratos? En la siguiente aquí podemos ver los PIs. Podemos ver que están por encima de los precios de la subasta, pero también el tamaño de las bolitas nos representa el volumen. Todavía los contratos de subasta son mucho menores en comparación a lo de los PIs. Y por último tenemos los contratos de interconexión legados de CFE, que son los que están todavía más altos. Incluso esto yo no lo veo malo, que CFE tenga precios estables, precios de cobertura para los precios de electricidad, es como garantizamos que los precios para los mexicanos no suban. Que es lo ideal, poco a poco ir supliendo los de arriba, los más caros, e ir incrementando los más baratos. Esto no va a tomar 1 o 2 años, va a ser una transición de 5, 10, 15 años, pero es el camino a seguir si queremos tener estabilidad en el precio a largo plazo, tener certidumbre y que los mexicanos puedan pagar menos. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este foro de Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate sobre la reforma eléctrica. Las sociedades de autoabastecimiento constituyen un esquema ilegal, ya que se trata de generadores que simulan tener múltiples socios, pero que en realidad son sus clientes. Cometen fraude a la ley, porque no son verdaderos socios, sino clientes a quienes le facturan esa energía. Basta con consultar la página de la CRE para poder revisar esos permisos y saber quiénes integran esas sociedades y percatarse claramente quiénes son los que están ahí conformando esas sociedades simuladas. Son sociedades de capital de $1, en donde un generador tiene el 99.99% de ese capital social y los clientes tienen 0.01% de ese capital. Es una simulación. Actualmente son 243 centrales y cuentan con 77,767 clientes, que no socios. La afectación económica para la CFE, debido a estas sociedades, se estima en 10,000 millones de pesos por año, con cargo a la CFE. Gozan de un despacho privilegiado, que no está sujeto a los criterios de costos variables de despacho económico. Se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla, a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica y que sí la pagan. 72 de estas centrales son renovables, que no pueden sostener una operación continua, es decir, la intermitencia. No participan con servicios conexos, lo cual provoca inestabilidades en el sistema eléctrico nacional, que son indispensables para mantener la continuidad del servicio y poder llevarla a todos los hogares. Por otra parte, en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 92, la CFE se obligó a comprar energía mediante contratos por 25 años a productores independientes de energía, PIEs. Existen 34 centrales, 28 son de ciclo combinado, con 16,051 megawatts, y 6 centrales eólicas, con solo 613 megawatts. Las centrales de ciclo combinado queman gas natural, y 8 de ellas adicionalmente queman diésel, es decir, también queman combustibles fósiles y también contaminan. La ley de la industria eléctrica establece que estos contratos y sus permisos son legados,
por lo que se respetarían. En este sentido, la reforma energética de 2013 continuaría sirviendo como plataforma para favorecer solo el interés privado, por encima del interés público y el suministro de energía eléctrica que se tiene que hacer a todos los hogares. A través de estos contratos, la CFE les paga los cargos fijos, incluso si sus centrales no son despachadas, tienen garantizada la recuperación de su inversión. Existen diversas cláusulas en los contratos mediante los cuales le trasladan todos los riesgos a la CFE, entre ellas la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor, que obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los cargos fijos. La cláusula de cambio en la ley posibilita para que estos productores, que ante cualquier modificación a la normatividad vigente que les implique un sobrecosto, simplemente lo trasladen a la CFE y vuelven a cubrirse al amparo de lo que la CFE les está financiando. Algunos de estos contratos adicionalmente consideran cargos fijos por capacidad que son crecientes y en dólares, es decir, negocio redondo. Los contratos son sumamente rentables para los PIE, ya que al finalizar su vigencia obtendrían en promedio entre 3 y 4 veces el importe de su inversión original y conservarían la propiedad de las centrales para convertirse en competidores de la CFE. Es decir, CFE les hizo el negocio, les dio grandes utilidades, se van a quedar con las centrales y luego se convierten en competidores de la CFE. No siempre aportan servicios conexos indispensables para el sistema eléctrico nacional. Obtuvieron permisos por una supuesta capacidad excedente bajo el esquema de sociedades de autoabastecimiento y la comprometían legalmente con supuestos socios y permisos tipo ley para venderla en el mercado. Durante las emergencias, como lo ocurrió en febrero de 2021, simplemente la capacidad excedente desapareció. Son 4 consorcios los que concentran la mayor capacidad PIE y constituyen un oligopolio, entre ellos Iberdrola, Mitsui, Naturgy, Savi. El 83% de estas centrales son intermitentes y requieren el respaldo de otras centrales de capacidad firme. No participan en servicios conexos. Ahora bien, bajo cualquiera de las modalidades de contratación derivada de las subastas, el precio que la CFE termina pagando a estos generadores incluye la energía, la potencia y los certificados de energías limpias. Cobran todo con cargo a la CFE. La CFE está impedida para contratar su propia energía y se le obliga a comprarla a través de subastas a privados y extranjeros que se han financiado de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial de México, donde están los ahorros de todos nosotros. Reforma energética en números, la de 2000. El mercado eléctrico mexicano vale 315,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad vale 370,000 millones de dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44,000 millones de dólares. Los privados han recuperado a la fecha 22,000 millones de dólares de esa inversión. Conclusión: con 11,000 millones de dólares, los privados se apropian del sistema eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia, estableciendo monopolios privados. Es un mecanismo de desposesión, usurpación ilegítima de la propiedad pública. De los 44,000 millones de dólares invertidos, según los privados, 11,000 con capital propio y 31,000 con crédito de la Banca de Desarrollo, Afores y Banca Mexicana en general. El ex embajador Pascual, que vino a facilitar la imposición de Peña, estimó ante el Congreso de Estados Unidos en 2013 que el valor del mercado eléctrico mexicano es 524,000 millones de dólares. ¿Es o no un sistema de despojo? Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia, que no lo es. No hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse de esta manera, como lo describo, del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, empresa pública la más grande del país, que es de todos los mexicanos y es patrimonio nacional. La transición verdadera requiere una política de Estado
movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. ¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos. 2019. La generación limpia de la CFE representó el 25% y el 74.8% de fósil y gas, en tanto que los privados aportaron el 16.3% de energía limpia y 83.7% de energía fósil y gas, los privados. El 2020, CFE asciende a 33.5% de energía limpia y 66.5% de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5% la energía limpia, pero con 81.5% de energía fósil. En 2021, CFE el 38.2% de energía limpia y el 61.8% de fósil. Los privados el 20.5% de energía limpia y el 79% de energía fósil. CFE prepara además, por instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, así como en la Ciudad de México se está construyendo ya una planta fotovoltaica de grandes dimensiones en las hectáreas que constituyen los techos de la central de abastos. No tenemos problemas en relación con el Tratado de Libre Comercio. Hay una amplia capacidad para nosotros de actuar en defensa de los intereses nacionales y estamos seguros que no tendremos problemas. Y así concluye este resumen del Foro 2, redes eléctricas, generación, sociedades de autoabastecimiento, subastas de largo plazo y proyectos de generación posteriores a la reforma de 2013. Le invitamos a que se mantenga al pendiente del resto de las mesas de Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.